Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. ¿Cree usted que esta ley se cumple en Venezuela? ¿Hay tolerancia en el país? Veamos. Entre enero de 2009 a agosto de 2013 ocurrieron en Venezuela un total de 99 casos de crímenes de odio, desglosado en 46 asesinatos y 53 casos de todo tipo de agresiones, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así lo indica el informe realizado por los representantes de la Acción Ciudadana contra el SIDA. Si revisamos este informe, puede notar un claro incremento de asesinatos de 55%, motivados por la orientación sexual. La intolerancia hacia una orientación sexual no es el único caso en nuestro país. También podemos apreciar la intolerancia hacia el origen étnico, credos religiosos, capacidad física y opiniones políticas. Tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino comprender y apreciar la riqueza y variedad del mundo y de las distintas formas de expresión de cada ser humano. Desde un punto de vista pluralista, la tolerancia hace hincapié en la no exclusión ni discriminación, ya que el hombre no solo es capaz de enfocarse por alcanzar sus propios intereses, sino también en considerarlos a la luz de los intereses de todos. El insulto, la descalificación, el agravio y la ofensa es algo que en Venezuela debemos eliminar. Es por ello que hoy en Soluciones queremos que participe, nos dé sus aportes para tener un país seguro y amable. Pues sí, queremos que participe, incluso ya lo están haciendo. ¿Qué nos dicen en Twitter? Por ejemplo, Daniel Jerez: la intolerancia es un problema evidente, se nota en el lenguaje, las acciones, y se debe al bajo nivel de educación en el hogar. También otra de las personas que participa es Oscar Montilva. Me parece que la solución es crear masivamente y gratis conferencias y charlas para mejorar el respeto y la conciencia. Jacqueline Cubice: el desarrollo de una política más participativa en Venezuela ha influido en la intolerancia y en la agresión también. Luis Miguel Martínez: al existir múltiples formas de pensamiento siempre habrá intolerancia, pero se debe aplicar aquello de pensar antes de hablar. Otra de las personas que participa dice practicarlo desde casa, enseñar a nuestros hijos ese valor, refiriéndose a las posibles soluciones para mejorar este asunto que nos compete a todos. Y Carlos Enrique dice: no hay que tener miedo, ser tolerante y bien educado transmitirá un ejemplo a los demás. Pero ¿qué dicen en la calle las personas que nosotros consultamos para este programa? ¿Qué creen que se deba la intolerancia de nuestro país? La verdad, somos tolerantes unos a los otros, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que estamos viviendo. A veces, algunas veces depende de la educación que nos hayan inculcado, porque a veces muchas personas, depende del aspecto que esté, se llevan unos con otros. Sí. ¿Cuáles serían las causas? Políticas, sociales, y no me conozco otras. ¿Y por qué crees tú que está pasando eso? Porque desde el gobierno han estado haciendo estimulaciones de sectorizar o dividir a la población, estigmatizando a ciertos sectores, en pro de, qué sé yo, que los ricos están por encima de los pobres, y cosas por el estilo, pues. Bueno, con la situación política que está viviendo el país, hay personas o grupos de personas que se han vuelto intolerables, o sea, y eso aplica para cuando tú veas a diario la agresividad con la que las personas se comportan. O sea, hemos perdido esa ética, ese comportamiento típico del venezolano, educado, ético. Yo creo que las causas de la intolerancia son derivadas de lo que es un desajuste social que había con décadas antes y se amontonó con el tiempo y se hizo como algo, lamentándolo mucho, que algo como normal. Lo estamos viendo diariamente aquí. Sí, creo.
porque considero que todavía no hemos aceptado, una parte acepta al otro. En el momento en que una parte acepta al otro, habla tolerancia. Es más, es la única forma de realmente crecer, es aceptando al otro tal cual es. De todas estas encuestas y de lo que hemos leído en Twitter, hay tres cosas que me llaman profundamente la atención. Uno es las personas que hablan de estigmatización, que considera que se está estigmatizando en Venezuela. Otra habla de las personas, no solamente de la intolerancia, sino de las personas intolerables. Eso es un punto que también es importante y al cual hay que ponerle el ojo. Y otro es la aceptación. Realmente puede que allí esté una de las soluciones, en la medida que tú te aceptas incluso a ti mismo, porque hay mucha intolerancia hacia uno mismo, también lo decían en Twitter, pues quizás haya allí algún punto, ¿no?, de inflexión. Estas tres cosas o estas cuatro cosas que mencioné, por mencionar muchas de las que hablan, pero que son profundas, quisiera saber cómo juegan. ¿Cuál es el papel que tienen dentro de todo esto de la tolerancia? Por ejemplo, precisamente el caso de la estigmatización. Yo dije hace rato un poco lo que eran los referentes sociales, es decir, cuando nosotros estigmatizamos, estamos poniendo una etiqueta a un personaje, a una persona, por su comportamiento o su preferencia política, en este caso, o partidista, o por su preferencia religiosa, o por su raza, o por algunas características. Cuando no hablamos de la persona, sino que le ponemos una etiqueta, ya estamos siendo estigmatizados nosotros y logramos poner la etiqueta al otro también. Yo creo que eso es un grave problema que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Estamos sectorizados y estamos etiquetados. Y no solamente no tenemos tolerancia, sino que estamos siendo intolerables. Es decir, nosotros mismos ya no nos toleramos. Hay una reunión social, familiar, y empezamos a hablar, por ejemplo, de política, y ya nos hacemos insoportables a la hora de hablar extremos. Estamos en extremos y somos muy duros cuestionando al otro. Y ahí, evidentemente, las tres cosas que mencionaste tienen relación a la aceptación. Yo creo que a veces es difícil la aceptación. En los cortes vimos, por ejemplo, el tema sexual. Eso es un tema bien delicado porque toca la parte religiosa, toca moral, ética, conceptos familiares. Creo que cada quien es libre de la escogencia de lo que hace con su comportamiento sexual, pero hablar libremente de eso no necesariamente significa que lo acepto. Lo que puede significar es que respeto la decisión de otro. Y creo que ahí es donde está la diferencia. La palabra tolerancia tiene dos vertientes, que una de ellas pudiera ser peligrosa y delicada. La tolerancia es aceptación del planteamiento del otro, lo cual no significa que esté de acuerdo, pero la parte más difícil, que es la que yo creo que es delicada, es que nos hacemos, a veces creemos que por ser tolerantes tenemos que aceptar todo, y acepto esto y no me queda más remedio que bajar la cabeza y aceptar. Eso no es tolerancia, eso es sumisión. Y una sumisión ni siquiera deseada y con conocimiento real de que yo acepto esto, sino es que no me queda más remedio. Entonces yo sí creo que cuando hablamos de tolerancia a nivel de salud mental, debemos poner otro valor que está por encima no diría yo, que está a la mano de la tolerancia, que es el respeto. Yo puedo estar en desacuerdo con una opinión tuya, pero puedo respetarla. Y creo que eso es lo que hay que retomar, el respeto hacia la opinión del otro, el respeto hacia la diferencia política, el respeto hacia tu diferencia religiosa, hacia tu decisión de vida sexual, donde yo no tengo por qué cuestionar así no esté de acuerdo. Es respetar. Bueno, pero también entra en muchos casos ese papel, lo que estamos hablando de la intolerancia hacia sí mismo. Por ejemplo, en el caso de que usted habla de la sexualidad, o incluso desde el punto de vista político, hay gente que quizás pues tenga miedo, como también utilizó esa palabra uno de los tuiteros, tenga miedo a poder hacer público o confrontar, independientemente sea el tema, si es sexual, si es económico, si es político, si es lo que fuera. Y eso pues también deriva en un problema, en un tema de inconformidad, ¿no?, que también va de la mano con todo este asunto.
Sí, y para eso es fundamental el ver experiencias, es decir, no solo discursos o reflexiones personales, sino también experiencias concretas de tolerancia. Me parece, yo he visto experiencias y recientemente, ahora en diciembre, de tolerancia muy interesante. He visto personas que, por ejemplo, le tenían mucho temor y mucha rabia, por ejemplo, a homosexuales, acercarse a homosexuales y decir no, porque ese rechazo, ¿no? Es decir, es uno de los miedos que tienen sobre todo a nivel de los adolescentes, ¿no? Cuando están conformando pues su identidad sexual, tienen mucho temor a eso, y entonces ver en esa experiencia, aun cuando persiste mucho rechazo, lo que mencionaba ahí el informe de AXI, Acción Solidaria contra el SIDA, vemos entonces de que sí hay experiencias concretas. Recientemente en diciembre me invitaron a un juego de béisbol y me invitaron precisamente en un encuentro donde había más de 30 jóvenes y adolescentes de equipos totalmente distintos que iban juntos al estadio a ver el disfrutar del partido de béisbol, aun cuando eran fanáticos de distintos equipos, cosa que no se ve todavía en fútbol, que se está viendo todavía el tema de la rivalidad que puede llegar a violencia. Pero entonces esas experiencias que se den en el béisbol, que se reproduzcan entonces en el fútbol, de ir juntos a ver el partido de fútbol y no separados y de forma violenta, como lo vemos en el deporte. Lo acabo de ver, por ejemplo, un grupo de niñas que se reunían y discutían para dejar integrarse al juego a una niña que era rechazada porque era muy violenta, es decir, porque siempre actuaba violentamente, y ellas discutían y entonces aceptaban a la niña que jugara con ellas, a pesar de que siempre era rechazada porque la niña tenía juegos como muy violentos. Lo vemos a nivel político también, familias que se dividieron fuertemente y asumieron por ser partidarios de grupos distintos a nivel político, llegaron hasta dividirse como familia, dejar de hablarse. He visto reuniones familiares donde hay personas que apoyan una tendencia política totalmente distinta y poder reencontrarse como familia. Es decir, es posible la tolerancia. Una experiencia que me impactó mucho fue de un grupo de estudiantes, de adolescentes de un colegio que iban con un profesor a visitar de clase media, a visitar las riberas precisamente del Guaire, a visitar los indigentes, las personas que ellos siempre como que han tenido mucho temor a llevarle comida y ver cómo viven en las personas en la calle, en las riberas, y llevarle entonces alimento a personas y conocer cómo viven esas personas, que es un mundo totalmente distinto, porque la intolerancia fundamentalmente es el temor a los que piensan distinto, a los que viven distinto, a los que son distintos, a los que actúan de forma distinta, y esa intolerancia me lleva entonces a la defensiva, pues a tener temor de ellos y tratar entonces de rechazar todo lo que viene de ellos por pensar que puede atacarme a mí. Además hay como un nivel de indefensión dentro de todo esto que además también tiene cierto papel en todo lo que está ocurriendo, sin duda, y la mayoría de la gente que comenta ya como aporte o solución hablan de la familia como institución y lo importante que puede ser a la hora de fomentar y a la hora pues de criar, ¿no? Quizás a los más pequeños que se vienen incorporando a la sociedad, pero realmente no lo es todo, porque tú como familia puedes hacer lo mejor que quieras y puedes tratar de inculcar esos valores, esos principios, pero toda vez que sales a la calle, pues la calle puede jugarte a una, no exactamente una complicidad, sino a todo lo contrario. Es un punto social que además debe ser atacado y que se deben encontrar ciertas, no solamente políticas públicas que pudieran resultar efectivas, sino además una manera de convivir. ¿Cómo creen ustedes que puede haber esa reconciliación con la tolerancia en Venezuela a propósito pues de todo lo que se ha vivido en los últimos años? Yo sí creo que el papel de la familia es importante, pero no solamente allí, porque el Estado tiene un deber de participación con los ciudadanos y la educación a través no solo de la utilización sana de los medios de comunicación en general, sin discriminar. Por ahí hablaban de charlas y talleres, que eso es muy importante a la sociedad, pero el trabajo comunitario para la
los ciudadanos sobre educación sobre la tolerancia, porque no solamente hay una línea de que aceptemos en que muchas cosas somos iguales, pero hay personas que notan las diferencias, entonces tiene que ir dirigido a que somos iguales en muchas cosas como seres humanos, pero también que yo tengo que aprender a aceptar las diferencias, a convivir con las diferencias, que no me hace ni mejor ni peor, sino distinto. El respeto hacia el otro, hacia que es distinto, y la enseñanza hacia esto puede lograr que tengamos mayor tolerancia. En efecto, hay inseguridad, entonces también tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a cómo con tolerancia cuidarse y protegerse. Pero estamos hablando de dos elementos distintos. La tolerancia no es exponerse, tolerancia es aceptación conceptual, es entender que hay diferencia y respetar.